parece que estamos un poquito como hermanos separados, ¿verdad? Si se pueden pasar un poquito para este lado, se los agradecería mucho a ustedes. Sí, para este lado. Yo creo que de ese lado está la mayoría. Así que ni modo, la mayoría gana. Sí, por favor, se pueden pasar para acá. Y los que están hasta allá hasta atrás, pasen un poquito más adelante. De todos modos, les voy a cobrar lo mismo. Bueno, pues me da mucho gusto una vez más estar aquí con ustedes. Ya tenía buen rato que no venía por estos rumbos y le agradezco la invitación a todos ustedes. Y como me dijeron que tocara lo que yo quisiera, pues me di la libertad de hacer algo de los profetas, del profeta Ezequiel y también de las primeras comunidades cristianas. Un poquito para acá. Sí, de este lado. Sí, ya están vacunados todos. Apenas nos acaban de vacunar con el Espíritu Santo ahorita. Sí, que no tengan miedo. Ya San Juan Pablo II lo había dicho, no tengan miedo. ¿Quién tiene miedo aquí? Nadie. Entonces, ¿por qué no se quieren juntar? Bueno, la palabra de Dios es viva y eficaz, como nos dice la misma palabra de Dios, y nos ayuda a entender y a valorar. Hoy, en este tiempo en que estamos pasando por una crisis, no de lo que está pasando del virus, sino de una crisis espiritual que está entrando la iglesia hoy. Todos nosotros parece que los grupos están un poco fríos, han estado bastante fríos en esta temporada. Entonces ha habido un relajamiento en la iglesia, en los grupos y donde quiera que vayamos. En las misas ha habido un relajamiento, tanto de los que nos dirigen como de los laicos, que al parecer como que no le hemos tomado un interés a pesar de que Dios nos ha llamado la atención a través de esta pandemia. Hoy nosotros, ¿qué hemos hecho en este día? ¿Hemos hecho lo ordinario o hemos hecho lo extraordinario? ¿Qué hemos hecho hoy? ¿Ustedes qué han hecho? ¿Han hecho lo ordinario o han hecho lo extraordinario? Lo ordinario. Entonces, ¿qué nos falta para hacer lo extraordinario? ¿Qué nos faltaría hoy? Sería una cosa, ¿no? Hacerlo con amor. Lo extraordinario, ¿cuántos de ustedes estuvieron aquí en misa ahorita? Menos de la mitad. Entonces, es algo extraordinario la Sagrada Comunión, la misa. Gracias. Y por eso, cuando la palabra de Dios nos va a ayudar a entender y nos va a decir, y me he tomado la libertad en este tema de titularlo, ¿y tú quieres vivir o quieres morir? ¿Qué es lo que quieren ustedes junto conmigo? ¿Vivir o morir? ¿Qué es lo que queremos? Vivir para siempre, ¿no? Entonces, nuestra finalidad, por eso es que nos esforzamos después del trabajo, después de nuestras actividades cotidianas, nos esforzamos al menos para darle 1 o 2 horas al Señor al venir y reunirnos aquí, ¿correcto? ¿Quién viene cansado aquí? Yo creo que todos, ¿no? Todos vienen cansados, pero llegando aquí al menos se les olvida un rato, ¿no? Del cansancio del día. Y es lo que nos motiva y lo que nos lleva a poder experimentar más ese gran amor de Dios. Todos estamos llamados a ser profetas, todos. Pero también depende de nosotros esa libertad de ser profeta, como le prometió al profeta Ezequiel 2 cosas: anunciar lo que él escuchaba de parte de Dios, pero también le dio esa libertad de no anunciar. Dios nos ha puesto en esa libertad a todos nosotros de anunciar o de no anunciar.
Todos traen Biblia, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces vayan buscando el profeta Ezequiel en el capítulo 3, del versículo 16 al versículo 21. Entonces, esa palabra de Dios nos va a hacer reflexionar hoy en este día y las razones de que queremos vivir o queremos morir. Esas grandes razones nos ayudarán a entender cuál es nuestra función aquí en la iglesia, aquí en el grupo. ¿Cuál es la función? ¿Qué es lo que tengo yo que hacer hoy? Ezequiel capítulo 3, versículo 16 al 21. En eso está fundamentado toda nuestra esperanza, nuestra fe de ser un verdadero profeta o no de ser un verdadero profeta, de dar testimonio de lo que somos o no dar testimonio de lo que no somos. Y aquí, si ustedes notan, me acompañan dos santas mujeres que me han acompañado últimamente, son Eva y Araceli. Me han acompañado en este ministerio. Entonces, por eso es que podemos entender que a ellas los mueve alguien, las mueve nuestro Señor Jesucristo para poder compartir esa experiencia. Y entonces le voy a pedir a la hermana que nos pueda leer la primera lectura que vamos a reflexionar hoy. Al cabo de esos 7 días se me dirigió la palabra de Yahvé: Hijo de hombre, te he puesto como un vigía para la casa de Israel. Si oyes una palabra que salga de mi boca, inmediatamente se lo advertirás de mi parte. Si le digo al malvado, vas a morir, si tú no se lo adviertes, si no hablas de tal manera que ese malvado deje su mala conducta y así salve su vida, ese malvado morirá debido a su falta. Pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si lo adviertes al malvado y él no quiera renunciar a su maldad y a su mala conducta, morirá debido a su falta, pero tú habrás salvado tu vida. Si el justo deja de hacer el bien y comete la injusticia, pondré una piedra delante de él para que se caiga y morirá. Si tú no se lo has advertido, morirá a causa de su pecado. Se olvidará de las buenas acciones que hayan hecho, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú adviertes al justo para que no peque y siga sin pecar, vivirá gracias a tu advertencia y tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Bien, ¿qué captamos en esta palabra de Dios? Captamos algunos puntos importantes. Primero es que todos somos dirigidos de parte de Dios. Por eso dice, al cabo de esos días Yahvé me dirigió la palabra. Primero tenemos que ser dirigidos por Dios para poder proclamar esa palabra. El camino de Dios no es nada fácil. El que pensaba que era fácil, no es. Muchos piensan que el camino del Señor es fácil y se avientan, y a veces, ¿cuánto tiempo están? 2 años, 1 año, a veces 1 mes, y se van. Vienen las pruebas, vienen las dificultades, viene la corrección, y se van. Viene la pandemia y se ven. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con nosotros? Lo que dice el profeta. Nos hemos callado, porque no hemos escuchado la palabra de Dios. Dice que hay que escuchar la palabra de Dios y reprender al malvado. El malvado no es una mala palabra, sino el que se está portando mal. ¿Por qué se alejan? Porque aquí hay una corrección de parte de Dios. El ser humano desafortunadamente no quiere una corrección. No quiere. ¿Por qué? Porque aquí nos van a exigir, la palabra de Dios nos va a exigir testimonio. El testimonio, ¿cómo se debe de dar?
que sepas muchas citas bíblicas o que realmente se comporte uno como cristiano. Se comporte como cristiano. Porque a mí no me sirve de nada saber mucho si no me comporto como cristiano, me porto a la altura de los compañeros del trabajo, de mis familiares, que son mal hablados, que son borrachos, que son adúlteros, de nada me sirve. ¿Cuál es mi responsabilidad? Lo que dice el profeta: si tú denuncias o le corriges al malvado su mala conducta y se arrepiente, tú te habrás salvado. Así que la responsabilidad de nosotros, y a veces a mí también me cuesta muchísimo en el trabajo, porque hay muchas personas, muchos hermanos ahí bien mal hablados y los tengo que corregir a esos. Y entonces es ahí donde hay una pequeña dificultad con ellos. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo cuando van por ahí. Entonces, nuestro trabajo como cristiano no es nada fácil como el profeta. Son palabras del Señor que le está diciendo a Ezequiel: si tú reprendes al malvado su mala conducta y se arrepiente, tú te habrás salvado. Pero si no le dices nada, tú te habrás condenado. Así que esto no hay ni para dónde moverse. Esto es que hay que ir más o menos derecho y al menos tirarle a llegar al reino de los cielos. Es un camino áspero, es un camino duro. ¿Por qué? Porque de ahí se van a desprender nuestro testimonio y que los demás van a creer qué es lo que ha hecho el Señor en cada uno de nosotros. Pero si ellos se pierden por nuestra conducta, ¿creen que nos vamos a salvar nosotros? Está difícil nuestra salvación. Por eso dice: si el malvado, si tú lo aconsejas y se arrepiente, tú te habrás salvado. Pero si no le dices nada, tú te habrás condenado. Así que nuestra responsabilidad como profetas nos lleva más allá de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Cómo se hace eso? ¿O cómo lo podemos llevar a cabo? Primero, pues ya sabemos que tenemos al menos cada 8 días la comunión. Yo creo que aquí, no sé si todos los días lo hacen, la Santa Misa, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso nos ayuda a nosotros a alimentarnos para poder alentar nuestro espíritu para que en un momento determinado pueda corregir al hermano. Yo casi todos los días le pido al Señor: ponme las palabras en mi boca cuando tenga que hablar o cuando tenga que callar. Y así lo ha hecho. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos esa gran responsabilidad con los que están allá afuera? ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes invitaron hoy a alguien? ¿A cuántos le hablaron para que vinieran al grupo? 2. ¿Se imaginan, no? ¿Se imaginan si cada uno de nosotros hiciéramos nuestro trabajo con los que se han ido? Yo no sé si ustedes tienen los números de teléfono, ¿no? Es grande la responsabilidad. Yo a veces, cuando tengo un poquito de chance, le hablo a los que se fueron del grupo o les mando mensaje, porque es mi responsabilidad saber si están bien, al menos estén con vida o ya partieron para la eternidad, ¿no? Para saber si hay que orar por ellos, ¿no? Entonces, por eso es que el profeta Ezequiel nos va a llevar a esa profundidad de lo que es el Señor. Primero es escuchar y luego transmitir, anunciar y también denunciar. Ahora, hay otras responsabilidades que nos va a mencionar ahí. El consejo nos va a decir: si tú aconsejas al que ya está adentro, y aparte de eso, el que está adentro también debe de saber que en cualquier momento puede cometer esos errores.
puede dar mal testimonio allá afuera o aquí adentro. Dice, si aconsejas al que está adentro y te escucha, pues no se le va a tomar en cuenta lo malo que ha hecho, porque se arrepintió. Y es ahí donde, por ejemplo, a algunos dirigentes no les gusta que cualquiera de los que están allá sentados les llame la atención. A veces nos gana esa soberbia, ¿no? Pero tenemos que estar atentos a la voz del Señor. ¿Por qué lo puso o por qué le dirigió esas palabras? Porque todas esas palabras vienen del Señor, no dice el profeta. No dice el profeta que todo es de parte del Señor. Ahora bien, luego nos está diciendo, o nos va a decir en el siguiente versículo, dice, en sus pecados y no les serán considerables las buenas obras. Así que son algunos de los requisitos que nos van a ayudar a entender cuál es la grandeza de Dios. Obras son de parte de Dios, pero también esas obras tienen que ir acompañadas del testimonio, porque las solas obras no nos llevan a ningún lado. Tienen que ir acompañadas con el testimonio, y eso lo entendió muy bien el profeta. El profeta anunció y denunció y recorrigió al malvado de su mala conducta. Algunos le hicieron caso y algunos no. Algunos de los que estaban ahí, también de los dirigentes, algunos le hicieron caso, algunos no. Pero el profeta hizo lo que debería de hacer por inspiración de Dios. Y luego nos va a decir, o nos dice, obras que han hecho para ti, te pediré cuenta de su vida. Pero si tú aconsejas al justo que no peque, y él no peca, vivirá él porque fue aconsejado, y tú te salvarás. Así que la salvación, mis queridos hermanos, está muy fácil dentro de la iglesia, dentro de esta iglesia que Cristo ha fundado. Si la salvación está fácil, entonces ¿por qué los demás no quieren? ¿Por qué nuestros familiares no quieren? ¿Por qué nuestros conocidos, nuestros amigos, los compañeros del trabajo no quieren? Porque el mundo ofrece cosas más fáciles, pero que duran muy poco. Lo que aquí nos ofrece el Señor es para toda la vida. El mundo nos ofrece una pasión pasajera que no va a durar al menos 1 año, 2 años, o a veces unas semanas. Es lo único que puede durar. Pero que sea para la vida eterna, no va a durar nada. El camino del Señor es bastante complicado y a veces no lo podemos entender. Yo aún no lo he podido entender en todos estos años que tengo sirviendo al Señor. A veces me pide cosas que a veces no la puedo entender, pero como va pasando el tiempo, al menos las puedo entender y digo, tenía razón, ¿por qué me puso esta prueba? ¿Por qué no me quiso que me fuera aquí derecho, sino que me hizo que hiciera una curva acá? En ese momento no lo entiendo, cuando tengo un problema, no lo entiendo, pero después sí tengo la respuesta. ¿Por qué lo quiso así? Entonces el profeta Ezequiel nos está dando una lección primero de escuchar y luego transmitir. Ahora bien, ¿cuántos de ustedes han hecho una promesa al Señor? Al menos hoy, ¿no? O ya está acostado ahí, está durmiendo ahí. Entonces, hay unas promesas que nos dice, por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 4, versículo 17, y luego el capítulo 5, versículo 3 al versículo 4. Versículo 2 al versículo 4. Así que vamos a escuchar qué es lo que aquellos santos escritores nos dan como un buen consejo para poder entender al Señor.
Yo creo que todos nosotros tenemos una promesa, tenemos un compromiso. Y ese compromiso no es con Eliseo, no es con el coordinador, no es con el del coro. Ese compromiso es con Dios Todopoderoso. Ahora, eso que nosotros entendemos nos va a describir de una manera tan sencilla el Santo Escritor, ahí en Eclesiastés. Mira dónde pisas cuando vayas a la casa de Dios. Presenta la ofrenda como un hombre prevenido, no como los tontos que ofrecen el sacrificio y no ven que hacen el mal. Si quieres alejarte de él, piensa 2 veces, no te metas en un mal negocio. Lo que el rey quiere, lo hará. El rey hablará y punto. Nadie le dirá qué haces. Palabra de Dios. Bien, hay unas frases que me encantan muchísimo de lo que son los proverbios, es decir, las enseñanzas para poder ser un verdadero cristiano. Camina con cuidado cuando entres en la casa del Señor. Hay que caminar con cuidado. ¿Por qué decía esto el rey Salomón? Porque este lugar es sagrado. Camina con cuidado. No nada más aquí, sino también allá afuera. ¿Por qué? Porque este lugar es sagrado. ¿Desde qué momento es sagrado este lugar? Desde el momento en que fuimos enviados aquí a esta tierra y que fuimos engendrados. Pero nuestra consagración se dicta en el bautismo. Somos consagrados desde ese momento. Este lugar que nosotros llamamos corazón es un lugar sagrado. Camina con cuidado cuando entres en la casa del Señor y no haga como los ¿quién dice? Como los tontos. Entonces son palabras duras, ¿no? Son palabras duras. Los tontos, ¿cómo actúan? Con insolencia, con soberbia, con arrogancia, con coraje. Y es lo que nosotros hemos visto y que a lo mejor antes éramos. Hoy somos tontos. Pero ya se nos quitó un poco, ¿no? Ya se nos quitó. O sea que Dios nos ha ido transformando, nos ha ido quitando esas tonteras, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, antes de conocer al Señor, daban testimonio de ser un verdadero católico? Yo creo que nadie, ¿no? Y de ahora, cuando conocieron al Señor o conocimos al Señor, tratan al menos de darlo a conocer, ¿sí o no? Al menos ya hay alguien que nos está mirando y dice: ¿cómo ha cambiado doña Juanita desde que la conocí? Ya no es tan chismosa, ¿no? ¿Cómo ha cambiado don Pedrito desde que lo conocí? Ya no se la pasa ya en las barras, ¿no? Entonces ya ven un cambio, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, es decir, ya el Señor nos está quitando lo tonto. Dice: y no hagas como los tontos que ofrecen, ¿qué? Sacrificios, o los tontos ofrecen sacrificio, pues no se dan cuenta de lo que hacen. ¿Es Eclesiastés qué? Capítulo 4, versículo 17, y luego el capítulo 5,
Luego el versículo 2 al versículo 4. Ahora, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Podemos ver muchas cosas. Si ustedes notan, el tonto cómo actúa. Se presenta una sola vez y el miércoles de ceniza. No, o me equivoco. ¿Por qué? Porque vienen a recibir la ceniza. Los vuelven a ver hasta el domingo de Ramos. Y no los vuelven a ver hasta diciembre. Si es que la libran, ¿no? Entonces dice, ofrecen sacrificio como los tontos, pues no se dan cuenta que el Señor está todos los días aquí. Si todos los católicos supiéramos que Jesús está realmente presente aquí en el tabernáculo, todos los días viniéramos a visitar. Todos los días. ¿Por qué? Porque es un lugar sagrado, es un lugar donde Dios se manifiesta, es un lugar donde Dios da esa misericordia para todos por igual. Hay algunas parroquias que tienen las 24 horas, ¿no? Y esas 24 horas muchas veces están solitarios. Algunos a lo mejor no tienen nada que hacer y no van. ¿Cuántas veces el tonto desperdicia el tiempo en ver un juego de fútbol americano? ¿Cuántas veces el tonto desperdicia en ir hoy a un baile allá en los antros? ¿Cuántas veces el tonto se materializa queriendo hacer una fortuna aquí en la tierra? Yo creo que nosotros ya no somos de eso, ¿no? ¿O me equivoco? También, ¿no? Entonces dice, pues no se dan cuenta lo que están haciendo. Pero aquí está el profeta para recordarnos, para decirnos, si tú reprendes al malvado de su mala conducta y se arrepiente, tú te habrás salvado. Pero si no le dices nada, tú te habrás condenado. Así que ya sabemos distinguir cuáles son los tontos que no se dan cuenta lo que están haciendo. Y eso es para hacernos un examen de conciencia. Luego los versículos que siguen nos van a ayudar a entender y saber qué es lo que pretende. Dice, si hiciste una promesa a Dios, no te demores en cumplirla, porque a Dios no le gustan los alocados. Hay algo interesante aquí. Si nosotros hicimos una promesa, esa promesa la tenemos que cumplir. ¿Por qué? Porque desde el momento en que tuvimos ese encuentro con el Señor, nos hicimos una promesa de servirle, de seguirlo a pesar de las dificultades. Pero ¿qué pasa con los que sienten, por ejemplo, en un retiro, sienten ese llamado de Dios e inmediatamente quieren transportarlo a todos los conocidos, pero al ver que nadie les hace caso, ¿qué es lo que hacen? Únete al enemigo, ¿no? Y vencerás. Y eso es lo que hacen allá, ¿no? A veces quisiéramos cambiar el mundo. Yo, en mi experiencia, a lo largo de todos estos años, yo quería hablarles, por ejemplo, los compañeros de trabajo, quería hablarles a todos de la palabra de Dios. Y me di cuenta que no funciona. ¿Sabe cómo me ha funcionado y que al menos me puedan escuchar? Es uno por uno. Uno por uno. Porque en montones te hacen garra, como digo. Y es ahí cuando estamos ahí uno y uno y alguien dice algo que no está bien. Digo, ¿cuál es la necesidad de que tú digas eso?
Pero si se lo digo a todos, todos me echan bronca, ¿no? Entonces mi promesa, mi compromiso con Dios, y eso lo aprendí después de algunos años, de agarrar uno por uno, y al menos que me vayan poniendo atención, porque esa es la promesa. Mi responsabilidad es de evangelizar tanto a mi familia como a los que me rodean. Esa es mi promesa. Y gracias a Dios, desde que me metí en este camino del Señor, he tenido bastante dificultad en la familia, los hermanos, incluso hermanos de la misma iglesia, incluso con sacerdotes. He tenido algunas dificultades. Pero mi responsabilidad, no importando quién sea, pues tenemos que hablar y tenemos que decirnos la verdad. Porque esa es la promesa que hice con el Señor. Sí, que se la tuve que decir a mis papás, se la tuve que decir a mis hermanos, y mucho menos se la tengo que decir a cualquiera que se me atraviesa por ahí, ¿no? Entonces, esa promesa, porque dice, hiciste una promesa con el Señor, no te demores en cumplirla, porque a Dios no le gustan los alocados. ¿Quiénes son los alocados? Los que quieren cambiar el mundo en un día, pero ven que el mundo no les hace caso y se vuelven también del mundo. Yo he conocido a muchísimos, yo no sé si ustedes han conocido a muchísimos, yo he conocido a muchísimos que yo digo, parece que este sí va a ser fiel al Señor, y a los poquitos años lo miro peor. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Nosotros al menos tenemos que perseverar fieles a pesar de los problemas, de las dificultades, de todo lo que se nos presente en nuestra vida. Y bienvenidos al mundo de Cristo. Cristo nunca dijo que este camino va a ser fácil. Ahí está lo que el Señor decía en Marcos 8:34. Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús mismo lo anunció. Dice, ¿quién entrará en el reino de los cielos? El que se esfuerza por entrar por la puerta angosta. La puerta anchota, cualquiera entra. Y hasta ahí llegó, ¿no? Por eso este camino del Señor es de vivir o de morir. Los que se alejan, ¿a dónde van? A la muerte. Los que perseveramos, tratamos de perseverar en este camino, tratamos de que un día vayamos a compartir con el Señor allá en el reino de los cielos. Pero hay que portarse muy bien. Hay que alimentarnos del pan. Hay que sanar con el sacramento de la confesión. Hay que hacer sacrificio. ¿Y cómo cuesta hacer sacrificio? ¿Cómo cuesta hacer ayuno? ¿Cómo cuesta hacer lo que el Señor quiere? De portarnos lo mejor que podamos. Ahí hay un ejemplo que ponía el Señor para que lo lean en sus casas, del Evangelio de San Mateo capítulo 12 versículo 35 al 37, para que lo lean y lo mediten en sus casas. Ahora, ¿cómo debe de ser la comunidad o cómo debemos de ser nosotros? Vamos a leer Hechos capítulo 2 versículo 42 al versículo 47. Es un buen ejemplo de cómo debemos de trabajar unidos. Y esto nos va a ayudar a entender cuál es nuestra meta y cuál es nuestro fin en el grupo. Si nos asemejamos aquí a la primera comunidad cristiana, estamos yendo por un buen camino. ¿A qué venimos al grupo de oración o a cualquier otro? ¿A dormirnos? ¿A estar despiertos? ¿No? Por eso decía, estén despiertos porque no saben en el día en que vendrá el Señor. Si eso lo ponemos en práctica,
seguramente estamos por el buen camino. Escuchemos Hechos 2, 42 al 47. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agradaba cada día a la comunidad, a los que se iban salvando. Palabra del Señor. Tenemos varios puntos aquí, así rapidito porque se nos va el tiempo. Primero, la primera comunidad cristiana, ¿cómo era? Dice que iban asiduamente o continuamente o todos los días a la enseñanza de los apóstoles, a la fracción del pan y a la oración. 3 puntos fundamentales para poder llegar a la salvación: ir todos los días o hacer al menos oración todos los días, ya que uno no puede a lo mejor estar todos los días en la Eucaristía. A las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cuáles son las enseñanzas de los apóstoles? Todo lo que el Señor les enseñó a los apóstoles a que pudieran enseñar y que las comunidades lo pudieran entender. Las oraciones en grupo nos ayudan o ayudan a la iglesia para que pueda mejorar. ¿Cuántos de nosotros de los que estamos aquí hacemos oración todos los días por nuestro hermano? Todos los días hacen oración por el hermano. ¿Por el que me cae bien o por el que me cae más gordo? Por todos, ¿no? Por todos, ya para no cuestionarnos más, ¿no? Pero debemos de hacer oración por el que más gordo nos cae, porque algo anda mal, ¿no? Algo anda mal. Entonces tenemos que pedir por ellos en nuestras oraciones, por el enemigo, que lo tenemos muy pronto, ¿no? Lo tenemos muy cerquita. ¿Quién puede ser? Puede ser el papá, puede ser el hijo, puede ser la esposa, puede ser el vecino, puede ser la suegra, puede ser el compañero de trabajo. Por eso es lo que debemos de hacer, oración. Y algo que nos dice que en esos 3, dice que todos ellos vivían en una comunión, en oración. Cada uno de nosotros es nuestra responsabilidad hacer oración. Yo muy seguido me acuerdo de ustedes, muy seguido, y pido por la santidad de todos los que he conocido y que me han invitado a diferentes lugares para impartir la palabra de Dios. Pido por la santidad de ustedes. Y le agradezco también, ya que estamos en esas oraciones, le agradezco por la donación que me dieron para esta hermana que le hicieron el trasplante de insuficiencia renal. Fue un éxito, gracias a Dios, tanto las oraciones de ustedes como también la colaboración económica. Me dijo la señora, la hermana de allá, que les agradeciera a ustedes por esa donación que hicieron y también por las oraciones. Entonces eso nos ayuda, bien que las oraciones nos ayudan a vivir en esa comunidad, a estar en comunión con nuestro Padre Celestial, a poder entender, a ser diferente que los demás de allá afuera, porque dice que se ganaban la simpatía de todos los de allá afuera, se ganaban esa simpatía. Ojalá que también de nosotros se diga que los de allá se ganan nuestra simpatía y que podamos ser verdaderos cristianos en este grupo de oración de aquí de Santa Teresa. Es un grupo hermoso que, a pesar de las dificultades que han tenido, que hoy no miro a muchos hoy en día, ¿no? No sé si ya los mató ese bichito, qué pasó, se fueron, ¿no? Pero a pesar de eso,
pues siguen siendo una comunidad de oración, y que esa comunidad de oración pues siga creciendo en ustedes, que lo que hoy ustedes han aprendido a través de esta palabra de Dios, de Ezequiel, de los proverbios, de las primeras comunidades cristianas, nos ayude a levantar ese ánimo y no estar triste, no tener miedo, porque si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay que tener miedo. Bueno, pues muchísimas gracias, que Dios me los bendiga y nuestra Madre Santísima los acompañe siempre. Su amigo y hermano Eliseo.